Ponte cómodo, contén la respiración y goza de mi lectura. Narración o de Chica de Terry para su canal Azul Zafiro Terrifix. Prisionero por Jezabel. Capítulo 1. Recuerdos dolorosos. Sentado en la orilla de la rechinante cama, intentaba detener su cabeza, que a cada movimiento sentía que se le caería. Se agachó un poco buscando en algún lado un bulto a un lado de la cama, el cual al parecer resbalaría hacia debajo de la misma. Desesperado maldijo al no encontrarlo. Se levantó enfadado. El dolor de cabeza era aún más fuerte. Tenía que levantarse, pues en sus bolsillos realmente no había ni una moneda para comprar más. Sabía que era hora de trabajar. Así podría conseguir un poco de dinero para continuar. Miró a su alrededor. Por primera vez en mucho tiempo se dio cuenta que no pertenecía a ese lugar, pero luego comenzó a recordar cómo era que había llegado hasta ahí. Todo había comenzado algunos meses atrás, una obra que sería puesta en escena, él buscando el papel principal. Tal vez si no lo hubiese obtenido, pensó. Pero era su destino, era la oportunidad que había estado esperando. La oportunidad que estaba esperando. Sonrió sarcásticamente para sus adentros mientras recordaba cada instante. Estudió tanto para la prueba que el papel parecía estar hecho para que él lo representara. ¿Cómo podía imaginar los acontecimientos que ocurrirían después? El día de las audiciones se presentó seguro de que no habría alguien capaz de quitarle el papel. Y así fue. Su calidad como actor era excelente, no había duda de ello. Desde ese día continuó preparándose, aunque no había necesidad, pues se sabía cada línea, expresión, movimiento de su personaje, incluso de los demás personajes. Pero quería perfeccionarse. Necesitaba que ella lo viera perfecto. Incluso se llegaba a molestar cuando algún otro actor fallaba en alguna línea. No aguantó las ganas de que Candy lo supiera. Sin esperarlo siquiera, en cuanto obtuvo el papel, escribió de inmediato, invitándola, enviándole incluso el pasaje del tren. Necesitaba verla nuevamente, necesitaba tenerla junto a él para siempre. Mentalmente hacía planes para estar juntos de ahí en adelante. Nadie más estaba enterado qué tan importante era esa obra para él. Estaba planeando tantas cosas para ambos. El solo hecho de pensar en ella lo hacía sentirse superior al mundo entero. Suspiró al recordar los acontecimientos mientras se asomaba por una pequeña ventana del cuarto donde se encontraba. Una ventana tan pequeña que apenas si entraba la luz. No pudo evitar que una lágrima de rabia, de dolor, de impotencia salieran de sus ojos. Sus manos se crisparon mientras se mordía sin piedad el labio inferior. Ese día había dormido mal. No sabía por qué, pero sentía que algo pasaría. Sin embargo, intentaba estar tranquilo. No creía en los presentimientos. Aunque conforme iba transcurriendo el día el presentimiento de que algo malo pasaría se hacía más y más fuerte. Solo faltaban unos días para el estreno, unos días para que Candy llegara. Ya lo había preparado todo. Iría a recibirla, le pediría que se casara con él justo al término del estreno de la obra, justo en el momento crucial de su vida. Caminó al teatro como de costumbre, sintiendo como algo le oprimía el pecho, cada vez con más fuerza.
El nombre y el rostro de Candy apareció de pronto en su mente, sonriente, pero esta vez no sintió la tranquilidad y paz al recordarla, sino miedo. Miedo de que ella no llegara, de estar haciéndose demasiadas ilusiones. No lo sabía en realidad. Siguió caminando mientras sus pensamientos iban revolviéndose. Candy, la obra, el paisaje, el estreno, los contratos, todo se revolvía sin lograr formar una idea concisa. Se sentía nervioso y no sabía de qué, pues solo era un ensayo más. Llegó delante de las puertas del teatro. Varias personas lo saludaron a pesar de saber que tal vez no conseguirían una respuesta de él. Entró silencioso, como siempre, a su camerino y casi de inmediato tocaron a su puerta. Adelante. Terry, soy yo, Susana. Ya te vi. ¿Qué quieres? Solo venía a saludarte antes del ensayo. Te he visto muy distraído últimamente. Ella vendrá, ¿no es cierto? ¿De qué hablas? Esa chica, Candy. ¿La invitaste al estreno? Sí. Terry, tú sabes lo que yo siento por ti. ¿Acaso no te importa? Es hora de irnos al escenario. Si no tienes otra cosa que decir, te espero allá, Susana. No me dejes con la palabra en la boca. No cortes así la conversación, le dijo suplicante. Si sabes bien que no te quiero, si sabes que no voy a hablar contigo de mi relación con Candy, ¿por qué sigues insistiendo en molestarme? Vámonos ya, no estoy para tus niñerías, le respondió molesto, y por primera vez él le hacía saber en voz alta de ella. Nunca la había mencionado antes, pero en ese momento sintió la imperiosa necesidad de recalcarle aquel hecho. No es que Susana le cayera mal. Le halagaba incluso que muchos pensaran que había algo entre los dos, pues ciertamente la chica era hermosa. Pero a pesar de eso, él no concebía mantener una relación con esa chica. El simple hecho de que ella lo acosara casi desde el inicio de su carrera con atenciones exageradas, lo hacía sentirse incluso atemorizado en algunas ocasiones. Por eso prefería evitarla cuanto fuera posible. La trataba con frialdad incluso, pero a ella no parecía importarle. Estaba dispuesta a que Terry se fijara en ella a cualquier costo. Todos estaban esperándolos en el escenario para el ensayo. Ya casi todo estaba listo para el estreno. Había gente por doquier, haciendo pruebas de vestuario, de iluminación, ensayando, checando detalles por todos lados. Él no pudo evitar pensar cómo era posible que con tanta gente trabajando al mismo tiempo en tan diversas cosas, sin fijarse en lo que hacía uno y otro, no sucediera un accidente. Al pensar esto, sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no lo tomó como un aviso o algo por el estilo. Simplemente eran nervios antes del estreno. Él se paseaba de un lado a otro del escenario leyendo sus líneas, mientras los demás hacían lo mismo, hasta que por orden del director, cada uno tomó su lugar. Antes de iniciar con el ensayo, él no pudo evitar mirar hacia arriba. El ruido que ahí había lo hizo voltear. Gente trabajando en la iluminación. Se preguntó si con ese ruido podrían ensayar sin contratiempos, mas no dijo nada. Poco a poco se fue desarrollando la historia. Romeo y Julieta. Y de pronto se escuchó un fuerte ruido mientras él recitaba algunas de sus líneas. Escuchó después de aquello, en segundos, un instante tan solo, la voz de Susana gritando su nombre mientras corría hacia él, empujándolo.
Tan solo un par de segundos. El sonido, el cuerpo de ella lanzándolo y al mismo tiempo un set de focos, parte de la iluminación, cayendo sobre ella. Miró sus ojos observándolo fijamente antes de caer desmayada, mientras a su alrededor corría gente tratando de auxiliarlos, gritando: «¡Llamen a un médico! ¡Alguien que me ayude a levantar esto! Terry, ¿estás bien? Susana está herida. Terry, contesta. Por favor, llamen a un médico». A punto estuvo de desmayarse, tratando de asimilar el accidente. Había sido una impresión muy fuerte. Aunque no quiso aceptarlo, tuvo miedo de ser él quien estuviese bajo las luces. Tuvo miedo de no volverla a ver nunca más. ¿A quién? ¿A Susana? No a ella. Tuvo miedo de no volver a ver a Candy. Tuvo miedo de que todo esto que pasaba pudiera cambiar en algo su vida. Al recordar esto no pudo evitar sentir rabia. Tal vez si la chica no lo hubiese querido tanto, tal vez si hubiera hecho caso a ese tonto presentimiento que tenía, tal vez si no hubiese tenido prisa de salir del camerino y alejarse de esa conversación absurda, tal vez si... Dio un fuerte puñetazo a la pared, sin pensar en el dolor, sin sentirlo. Quería descargar toda la rabia y dolor que traía dentro. Se dejó caer de rodillas. El dolor de cabeza era intenso, tenía días bebiendo, pero el licor se había terminado, y ahora, cuando estaba casi por completo sobrio, los recuerdos llegaban a granel, uno tras otro. Cuando al fin pudo reaccionar, él fue quien cargó a Susana, la subió a su auto. Ella iba sangrando, se veía pálida, indefensa. Él parecía estar fuera de sí. Manejaba tan rápido que estuvo a punto de arrollar a un chico. La llevó rumbo al hospital más cercano. La tomó otra vez en sus brazos mientras se acercaba una enfermera rubia a atenderlo. No pudo evitar sentir pánico. Su imaginación le jugó una mala pasada. Vio en esa chica a Candy, su Candy. Se quedó parado con Susana en los brazos, sin habla, mientras la enfermera lo alcanzaba y le daba un par de instrucciones. A punto estuvo de darle una explicación del por qué se encontraba ahí, pero pronto se dio cuenta que la chica en nada se le parecía a su pecosa. Siguió a la enfermera a urgencias, colocó a Susana en una camilla e intentó contestar cada una de las preguntas que le hacía la enfermera. Sin embargo, no sabía qué era lo que estaba diciendo realmente. No tardaron mucho en llegar más compañeros del teatro. La madre de Susana, su propia madre disfrazada para no ser descubierta. Según les habían dicho, Susana había perdido mucha sangre y tenía que ser intervenida quirúrgicamente. Los nervios de su pierna están destrozados. Tendremos que amputarla o podría morir. ¿Qué había dicho el médico? ¿Amputar su pierna? Se sentía responsable de su estado. A todos les sorprendió y dolió la noticia del destino que tendría Susana de ahora en adelante. Él podía leerlo en los rostros de cada uno, todos mirándolo, acusándolo. Sentía como cada uno lo culpaba. La madre de Susana aún no sabía lo que había pasado. Fue un accidente, le habían dicho. Solo lloraba desconsolada esperando la recuperación de su hija. Por la misma culpabilidad que sentía, no se atrevió a separarse del lado de Susana. Al principio la madre de ella creyó que el chico realmente estaba enamorado de su hija. Se le veía tan preocupado. Fue cuando ella despertó que se enteró lo que había pasado. Ahí fue cuando empezó su suplicio. Las constantes amenazas, los chantajes, los asedios. Por un lado, Susana diciéndole que se fuera, que no quería que estuviera a su lado por lástima.
Por otro, la madre, obligándolo a casarse con su hija, diciéndole una y otra vez que por su culpa ella estaba en tal estado. Nadie querría casarse con ella, la había dejado inservible para toda la vida. De alguna forma tenía que recompensar lo que le había pasado a su hija. Tendría que cuidarla de por vida, mantenerla, ayudarla, lidiarla. ¿Cómo defenderse de algo que creía ser culpable? Trataba de sentirse menos responsable enviándole flores, visitándola a diario, pero sentía un gran peso en el corazón. Sabía que esto no terminaría nunca. ¿Qué le diría a Candy? Había hecho tantos planes para ella, para él. En unas horas iría a recogerla a la estación, pero ¿cómo recibirla con la noticia de que estaba comprometido con alguien a quien no quería, con alguien a quien le debía la vida? Tomó un baño. Quería que el agua se llevara consigo el cansancio de tantos días, el dolor y la angustia que lo acompañaban. Se vistió y salió a caminar un poco llevando su armónica. Antes de ir a la estación llegó a Central Park. Pensó en Candy. Había tantos árboles que no parecía estar en una ciudad como esa. Por un momento se olvidó de todo. Subió a un árbol, cosa que no hacía desde su época de colegio, y tocó la armónica. Quería olvidarse de todo. ¿Olvidarse de todo? ¿Cómo hacerlo? Había pasado ya algún tiempo desde que pasó todo y aún no podía olvidarse de nada. Había pasado toda una vida y ni todo el licor del mundo podría hacer que se olvidase del día que cambió su vida, de esa noche, de esa separación. Se levantó del suelo, entró en el pequeño baño que tenía el cuarto. Realmente olía mal. ¿Cómo era posible que el hijo del gran duque de Granchester estuviera viviendo en tales condiciones? Se rió de su ocurrencia. Si lo viera el duque, no solo lo desheredaría, sino también ya lo hubiese desconocido, si es que no lo había hecho ya. Se humedeció la cara en el lavabo y se miró en el espejo. La barba crecida, el rostro demacrado. ¿Qué estaba haciendo con su vida? Intentó recordar la última vez que fue feliz. La vio bajar del tren. Se veía tal y como la recordaba, simplemente hermosa. Tuvo el deseo de correr a abrazarla, decirle que la amaba. Tuvo el deseo de tomarla en sus brazos, de pedirle que se quedara con él para siempre. Al verla ahí, buscándolo, los recuerdos del colegio volvieron a él. Si tan solo no la hubiera dejado ahí. Por un momento olvidó todo lo que había pasado. Quiso decirle cuánto la había extrañado, que no sabía cómo había podido vivir sin ella en ese tiempo. Quiso decirle tantas cosas, pero no lo hizo. En su lugar, se cubrió el rostro y le quitó la maleta que traía, riéndose de la actitud de ella. No había cambiado nada. Ella, desesperada, asustada, pero al mismo tiempo enojada, lo jalaba y le pedía que le devolviera su maleta. No pudo aguantar la risa y ella, Candy, lo regañó. Subieron al auto, platicaron, rieron. Parecía que nada malo estaba ocurriendo. Él sabía que tenía que decirle de Susana, pero no se atrevió. Deseaba verla feliz. Tenía esperanza que todo saliera bien y Candy pudiera quedarse con él para siempre. ¿En qué momento había perdido el control de la situación? No lo recordaba. No recordaba siquiera cómo fue que Candy se enteró de la situación de Susana, cómo había llegado al hospital, cómo supo dónde encontrarla mientras la madre de Susana, médicos y enfermeras y él mismo la buscaban. Lo único que recordaba es haber subido a la azotea y mirar cómo Candy le rogaba a Susana que no fuera tonta, que no valía quitarse la vida. Lo único que recordaba era ver a su pecosa salvarle la vida a la mujer que lo haría infeliz por el resto de su propia vida.
Se acercó a ellas, sin atreverse siquiera a mirar a Candy a los ojos, por vergüenza, por miedo a ver reproches en su rostro. Tomó a Susana en sus brazos. El peso era tan grande que por poco cayó. No es que Susana pesara mucho, sino que todas sus fuerzas menguaron ante tal situación. Sintió que había envejecido 1000 años, que su vida había terminado, sus ilusiones, sus sueños. Sintió que tenía una responsabilidad, pero aún así, al dejar a Susana en su cuarto y ver a Candy alejarse de su lado, quiso que su esperanza renaciera al correr tras ella. Sintió el talle de su cintura mientras, tratando de retenerla, la había abrazado por la espalda. Deteniendo su paso, sintió un dolor tan grande que sabía que si ella lo deseaba, podía deshacer ese abrazo con cualquier movimiento, por lento que fuera. Aspiró su aroma, hundió el rostro en su cabello, no resistió más y comenzó a llorar a sus espaldas. La sintió tan cerca y tan lejana que simplemente no podía más. Candy, no quiero perderte. Déjame estar así un momento. Sabía que sus palabras ya nada significaban, pues desde hacía unos días su destino estaba trazado. En ese momento sus pensamientos recorrieron todos sus momentos felices con ella. Quería retenerla para siempre y sabía que no podía. Tenía que soltarla. Ella no decía nada. Al insistir, él podía hacer que ella lo odiara de por vida, pues la conocía y sabía que ella no quería estar con alguien que renegara de su deber. Pero la amaba más que a su vida y tenía que renunciar a ella, a su vida misma. Sé feliz, porque yo no podré serlo, pensó para sí mismo. ¿Cómo serlo si no estaría más con ella, si no podría soñar más, si estaría al lado de una persona que no quería realmente y que incluso empezaba a detestar con toda su alma? Se quedó ahí parado viéndola bajar las escaleras. La vio salir por la puerta. Parecía tan entera, pero él sabía que le había roto el corazón. Subió aprisa al cuarto de Susana. Tal vez podría ver aún su silueta en la nieve desde aquella ventana. Escuchó decir a Susana que la alcanzara, pero la decisión había sido tomada, no por él, sino por Candy. Había sido tomada sin que él pudiera ser parte de ella. ¿Qué decirle a Susana? Te elegí a ti, estoy aquí. Puedes comerte mi corazón y aspirar mi vida. Puedes manejarme como un títere si así lo deseas. No tengo fuerzas ya para nada. La vio sonreír, deseando gritarle que hubiese preferido morir bajo los focos a vivir una vida a su lado de esa manera, que hubiese preferido terminar sus días que perder a la mujer que había amado y seguiría amando de por vida. Se quedó el resto de la noche con Susana, cuidándola, mientras en su mente solo se iban formando ideas de autodestrucción. Necesitaba una copa, necesitaba un cigarro. Metió la mano en su bolsillo y sacó la armónica que Candy le había regalado. ¿Debía tocarla? La guardó nuevamente y mientras Susana dormía tranquila, él se quedó despierto mirando por la ventana, tratando de no odiarse por lo que había hecho. Necesitaba mojarse el rostro, la cabeza entera. Necesitaba tomar un baño y tratar de no pensar más en ello. No había comido nada y aunque tenía hambre no tenía dinero. Tenía que salir de ese lugar. Quería no pensar más en ellas. Aún faltaba mucho para la primer función. Salió del baño y buscó algo de ropa limpia. Sabía que no tenía nada, aún así cambió la que tenía por algo más.
Trató de verse bien, agarró su cabello en una coleta y salió del cuarto. Bajó las escaleras sin mirar a nadie, ni siquiera contestaba los saludos de los habitantes de ese pobre edificio. Caminó calle abajo hasta llegar a un comedor para indigentes. Ya había comido otra vez ahí. A pesar de lo orgulloso que era, hacía tiempo que había perdido la vergüenza. Obtuvo un pedazo de pan y un poco de atole. Muchos ya lo conocían, lo habían visto actuar en la carpa o teatro. Tomó ese raquítico almuerzo pensando una vez más cómo había caído tan bajo. A su alrededor solo veía gente sin hogar, gente que necesitaba realmente de esa comida. Sintió lástima por ellos más que por sí mismo. Sin embargo, no dejó la comida, pues hacía un par de días que no probaba alimento. Terminó de comer y se dirigió a un solitario parque. Ahí se sentó en el pasto recargando su cuerpo en el tronco de un árbol. El sol era fuerte y él aún sentía los estragos de la cruda. Cerró los ojos y se dispuso a esperar que llegara la hora de tener que trabajar. Susana había sido dada de alta. Las funciones en el teatro habían continuado. Sin embargo, la calidad en la actuación de Terry dejaba mucho que desear. Fue cuando empezó a beber, fumar, a faltar a los ensayos. Era notorio que algo le pasaba. Veía cómo la señora Marlowe preparaba todo para la boda: invitaciones, vestidos, reservaciones, todo lo que se podía esperar para que la boda fuera espectacular. Susana había recuperado el ánimo y las ganas de vivir. Él la veía feliz y en tanto él se asqueaba de la situación al verlas tan contentas y animadas. En sus locas ideas llegó a pensar que el accidente había sido planeado por ella, pues Susana parecía no sufrir por la pérdida de su pierna, salvo cuando él se alejaba de ella, chantajeándolo, siempre chantajeándolo entre ambas. Se sentía miserable, se sentía perdido, no sabía si realmente valía la pena vivir, no sabía siquiera qué tipo de vida le esperaba si continuaba en ese lugar al lado de esa chica minusválida. Si al menos pudiera sentir algo por ella. Pero conforme pasaban los días, ni siquiera lástima le tenía. Además estaba la actitud de la madre, siempre checando sus entradas, salidas, observándolo a cada instante, reprochándolo si llegaba tarde, si no iba a visitarla un día, culpándolo del estado de su hija, recordándole que si no fuera por él, ella tendría un futuro como una gran actriz. Ese día llegó, totalmente borracho, a casa de Susana. La señora Marlowe, al abrir la puerta, lo notó de inmediato, llamándole la atención no solo por la hora en que se presentaba, pues eran cerca de las 10 de la noche. «¿Está usted loco, jovencito? ¿Cree que puede venir a la hora que se le antoje y luego viene borracho?» «Vengo a ver a Susana. ¿No es lo que desea? ¿Que no la deje de ver un solo día? No es buena hora. Retírese y venga mañana. Mire, señora, vendré a la hora que se me dé la gana. Se acabó el jueguito en que me manejan como quieren». «Señor Granchester, ¿está loco? Ya le dije que no es buena hora. Váyase de aquí. Mire que presentarse así, qué falta de respeto. Mi pobre hija aquí sufriendo porque no llegó en todo el día y luego venir a esta hora, así, cayéndose de borracho. Déjese de habladurías, vieja cara de cerdo. Si lo que desea es que venga a diario para recordarme mis responsabilidades para con su hija, aquí me tiene. Largo de aquí. Insultarme en mi propia casa. No sé qué se está pensando», dijo realmente enfadada y sorprendida a la vez, pues nunca lo había visto así. «Si piensa que se librará del compromiso con mi hija viniendo a insultarme, se equivoca. Usted le debe la vida a mi hija y tendrá que cumplirle». Él se burló de ella. Salió de ahí tambaleándose y se alejó sin decir palabra alguna.
Acababan de despedirlo de la de compañía de Robert, así que no le importaba nada. Se alejó pensando que no lo volverían a ver nunca más, a menos que encontraran su cadáver tirado en algún lugar. Llegó a su departamento, tomó el dinero que tenía, así como un poco de ropa, unas botellas de vino que acababa de comprar con lo último que tenía de dinero, y se fue a vagar. No importaba dónde fuera, mientras estuviera lejos de ese bar. Continuará.